Como si fuera un Lego. Es que, pues sí, me faltan un montón de... ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Miren lo que tenemos aquí. Espero que esta sea el inicio de una hermosa relación. El PSP o PlayStation Portable, consola de manos de Sony, salido en un lejano 2005... bueno, ¿para qué nos hacemos tontos? Esta es una historia que han escuchado una y otra vez y por el momento vamos a omitirla. Como dije al principio, aquí tenemos una PSP Slim, específicamente el modelo 3010, una de las versiones más populares y más queridas por la comunidad gamer, gracias a su notable tamaño reducido a comparación de los modelos anteriores y ligeras mejoras en las prestaciones del mismo. Esta consola la he conseguido gracias a las populares casas de empeño, ya las conocen, lugares donde las personas con alguna necesidad económica acuden a entregar sus pertenencias por una cantidad determinada de dinero. Se cobran comisiones para que el negocio no saque a la venta tu producto y si no pagas, alguien más interesado por tu prenda la comprará por un precio mayor. He pagado la cantidad de 500 pesos mexicanos o una equivalente cercana a $25, una cantidad relativamente baja a comparación de precios del mercado digital como Marketplace de Facebook que rondan los 1,000 pesos mexicanos o $50 hasta el doble. 2,000 pesos o $100 dependiendo del modelo, el estado y la cantidad de accesorios que puedan incluir con la consola. En mi caso, he pagado por un estuche genérico maltratado de los chinos color rojo, un cargador original, afortunadamente, 2 juegos en formato UMD sin caja, siendo el God of War Ghost of Sparta uno de los mejores según la comunidad, y una entrega del SOCOM. No incluía ningún tipo de protector para la consola ni memoria stick, es ahora que llegamos a la consola. Un PSP 3010 con una estética de 9 gracias al desgaste de la parte trasera que podemos apostar es por el uso constante. Tenemos una batería original que en su capacidad completa nos muestra más de 8 horas por jugar. Yo opino que es un pésimo cálculo, pero lo poco que he podido verificar con uso propio llega a cubrir sin problemas hasta 2 o incluso 3 horas de uso. El lector UMD está funcionando perfectamente. En muchas ocasiones suele ser uno de los problemas más comunes a la hora de tener un PSP. En primeras, por la devaluación si es que deseas revender tu consola. En segundas, por obviamente limitar el uso con los UMD que tengas en posesión. Y en terceras, por tener que hacer un gasto mayor buscando un reemplazo. Aunque, bueno, todos sabemos que tener la consola liberada resuelve al menos 2 de las 3 problemáticas. Y no, esta consola no contaba con la liberación para agregar juegos desde la Memory Stick, por lo que para iniciar fui a comprar un adaptador de memorias para facilitarme el uso a futuro. 5 minutos y mucha paciencia me compensó poder jugar todo el catálogo que esta consola tiene para ofrecer. El problema es que no tengo memorias de gran tamaño, eso lo arreglaré después. Me di cuenta que por dentro de la pantalla hay algo de suciedad, nada que preocuparse, le hace falta un poco de cariño. Algo que me llegó a preocupar es que tras un tiempo de uso, la consola llegó a apagarse de repente cada vez que la encendía o se reiniciaba. Tras descartar muchas opciones, el problema terminó siendo el switch de encendido. En un momento lo repararé o simplemente lo cambiaré, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Por mis manos pasó la Play 1, la Play 2 y ahora que trabajo por fin pude darme este lujo con esta PSP que jamás en mi infancia pude disfrutar. Dime, ¿fue una buena inversión? ¿Crees que vale la pena? ¿Y qué te gustaría que hiciéramos con esta pequeña bastarda? Hasta la próxima, Endu fuera.